Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha sido asesinado a tiros mientras realizaba un acto de campaña en el centro de Quito. Laura Bermejo, buenos días. Buenos días. Ha sucedido esta madrugada a las 6 de la tarde en el país. Un tiroteo en un colegio se ha cobrado la vida del candidato, que era el segundo en las encuestas para las elecciones de dentro de 10 días. Lo último que se sabe es que durante el cruce de balas con el personal de seguridad ha muerto también el principal sospechoso del atentado y 9 personas han resultado heridas. Desde Centroamérica, Asier Vera. La campaña electoral de Ecuador se tiñó de sangre tras el asesinato del candidato a la presidencia por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio. A la salida de un mitin en un colegio del norte de Quito, un sicario le descerrajó 3 tiros en la cabeza que acabó con su vida. El atentado, en el que habrían participado al menos 3 atacantes, se produjo pasada las 6:20 de la tarde, justo cuando el candidato de 59 años se había montado en el vehículo escoltado por sus miembros de seguridad. En ese momento se escucharon ráfagas de disparos que atravesaron la ventanilla, impactando en Villavicencio y varias personas más que resultaron heridas. El candidato ya había denunciado en diversas ocasiones las amenazas de muerte que había recibido por parte de grupos delincuenciales. Villavicencio había prometido crear cárceles de seguridad y combatir el narcotráfico en un país asediado por la violencia, con más de 3.500 crímenes en los 6 primeros meses del año. Además, proponía aplicar el Plan Nacional Antiterrorista para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Era uno de los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador en la primera vuelta de las elecciones, que se celebrarán el próximo 20 de agosto. El candidato había sido periodista de investigación y legislador en la Asamblea Nacional, donde había denunciado varios casos de corrupción que afectaban al gobierno de Rafael Correa y de Guillermo Lasso. El presidente ecuatoriano se ha mostrado indignado y consternado y ha prometido que el crimen no quedará impune. También ha reunido a su gabinete de seguridad para que le caiga todo el peso de la ley al crimen organizado, que, según ha reconocido, ha llegado muy lejos. Los demás candidatos a las elecciones ecuatorianas también han mostrado su tristeza y preocupación por la creciente violencia del crimen organizado. Por su parte, Estados Unidos ha ofrecido asistencia a Ecuador para investigar el asesinato. Y en Europa, 2 realidades muy distintas. España, Italia y Portugal se abrasan en la peor ola de calor del verano, y en Noruega miles de personas han tenido que ser evacuadas por fuertes lluvias que han obligado a cortar decenas de carreteras. Una situación similar también en Suecia o Lituania, donde han muerto ya 2 personas. Antonio Martín. Europa vive 2 realidades meteorológicas extremas totalmente distintas esta semana. Al calor de récord en el sur, con incendios como el de Odemira en Portugal, que ha arrasado más de 10.000 hectáreas, se contraponen las inundaciones en el centro del continente y también en Escandinavia. Este es el sonido de una casa de madera arrastrada por un río en Noruega, donde los del sur del país registran su mayor crecida en medio siglo. El puerto de Göteborg en Suecia ha quedado también hundido. El cambio climático está actuando en Europa y hemos de mejorar nuestra inversión para hacerle frente. Es el mensaje de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, que ha anunciado además el envío de 400 millones de euros para Eslovenia, donde las inundaciones han dejado 6 muertos. En nuestro país, la EMET cambia la fecha para el final de la tercera ola de calor del verano. Dice que aguantará más de lo previsto y que hoy todavía las temperaturas serán muy altas. Temperaturas que, alertan los expertos, pueden afectar a los 22 millones de enfermos crónicos que hay en el país. Hay muchos medicamentos que podrían agravar los efectos del calor. Teresa Rubio. El 54% de la población tiene alguna enfermedad crónica. Si tenemos en cuenta solo a los mayores de 65 años, el porcentaje ronda el 90%. Por eso, ante la ola de calor, el Consejo General de Farmacéuticos quiere recordar que el consumo de algunos medicamentos puede interferir con las altas temperaturas. Paula Mateos, del área de información de medicamentos del Consejo. Los diuréticos, que pueden propiciar una mayor pérdida de líquidos, los antidepresivos, que pueden impedir la pérdida de calor del organismo, los antihipertensivos, que hacen bajar la presión arterial y agravan los efectos de calor, e incluso algunos antitusivos como dextrometorfano o analgésicos como tramadol, que son capaces de aumentar de forma directa la temperatura corporal. Respecto a dónde guardarlos, debe ser en un lugar fresco y seco, nunca en el baño ni en la cocina por los cambios bruscos de temperatura y humedad, y si van de viaje, nada de meterlos en la guantera del coche. Y de la guerra en Ucrania, esta madrugada la defensa aérea rusa ha derribado 2 drones militares que se dirigían a Moscú y 11 drones ucranianos cerca de Sebastopol, la ciudad de Crimea, que sirve como base naval rusa en el Mar Negro. Ucrania, por su parte, ha advertido también esta noche de una posible amenaza de ataques aéreos en la ciudad de Kiev y en varios óblasts de Ucrania. Es todo por el momento. Siguen en compañía de Si Amanece Nos Vamos con Adriana Mourelos. La información vuelve en una hora, ya en tiempo de Hoy por Hoy con José Luis Sastre, y está siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.